Queridas mentes que nos siguen y sospechan con nosotros, aquí estamos para una nueva y sospechosa entrega. Recuerden dar pulgar arriba, suscribirse, quedarse hasta el final del video, dejarme sus comentarios y no olvidar que somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Bienvenidos. Pensar diferente. Filosofía del disenso. Es la propuesta que vamos a analizar hoy, lo que es el pensamiento diferente y lo que puede llegar a costarle a veces a los que se atreven a pensar diferente. Abro comillas. La globalización iguala a todos los pueblos en la desigualdad capitalista. Proyecta a escala planetaria la explotación capitalista y obliga a todas las naciones del mundo a adaptarse al modelo único del consumo de mercancías. Cierro. Diego Fusaro, Turín, Italia, 1983. El ser humano se ha revelado desde siempre, de múltiples y variadas maneras difíciles de encasillar dentro de un único paradigma, pero siempre con un horizonte común: la oposición, la protesta, la antítesis, el reclamo frente al orden establecido o simplemente a un sentir común, a un consenso que se pretende único y legítimo. Prometeo disintió frente a los dioses, Sócrates ante las leyes injustas, Espartaco ante la esclavitud, disintieron Lutero y los herejes medievales, disintió el propio Cristo. Marx y Lenin disintieron, lo hicieron los revolucionarios franceses de 1789 y los rusos de 1917 y los disidentes contra el orden soviético. Mandela contra la segregación, Martin Luther King, el Che Guevara y Gandhi. Ha sido una constante en la historia humana, es una existencial, utilizando la categoría de Heidegger. En palabras de Albert Camus, el ser humano es la única criatura que se niega a ser lo que es. Revolución, rebelión, defección, protesta, motín, antagonismo y desacuerdo, la insubordinación, la sedición, la huelga y la desobediencia, la resistencia y el sabotaje, contestación y sublevación, guerrilla e insurrección, agitación y boicot son figuras proteicas del disenso, expresiones plurales, fundamentadas en la única matriz: sentir diferente, frente al orden, al poder del discurso dominante. El pensamiento rebelde debe constituir hoy el gesto primario contra la uniformización global de las conciencias registrada en el espacio del nuevo pensamiento único y del pluralismo falso de la civilización occidental. En su libro, Diego Fusaro analiza las figuras del pensar diferente, las declinaciones históricas del disenso y su fenomenología. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestra sociedad ya poco dada al disenso, el acto de disentir, decir que no, oponerse o rechazar la autoridad, el poder político o eclesiástico, reales o simbólicos, es algo inherente al ser humano, desobediente y rebelde por naturaleza. Por eso mismo, todas las formas de poder a lo largo de la historia han buscado suprimirlo o reprimirlo. Así como la génesis misma del ser humano ha sido desde sus orígenes conquistar, invadir y esclavizar, imponer su autoridad y someter a sus semejantes, despojándolos de sus tierras y apropiándoselas junto con sus recursos naturales, originando con ello los primeros gestos de rebeldía y rechazo de quienes eran sometidos, impidiéndoles siquiera expresarlo, porque no se les permitía. Entonces, obligados, terminaron por aceptarlo, con la convicción de que no había para ellos ninguna opción diferente. No existía el derecho a disentir. Ha sido esa la constante a lo largo de la historia del mundo, que ha visto cómo
Los imperios nacen y se consolidan, oprimen, explotan, pero también, inexorablemente, colapsan. Todo pasa, también los imperios, pero mientras duran, establecen su propia realidad distinta a la existente. Un consenso pasivo muy diferente al activo disenso que fingen admitir, pero que procuran evitar o eliminar de la forma que sea cuando éste surge. Los imperios de hoy, porque los sigue habiendo, hablan de democracia, partiendo de que esta es una forma de gobierno que admite el disenso y no lo reprime. ¿Será? Pues se supone que al no hacerlo se fortalece, permitiendo la coexistencia del individuo y sociedad sin que la minoría dueña de todo oprima y aplaste a la mayoría, que en ocasiones carece hasta de lo más elemental. Tristemente, la realidad es bastante diferente en esta permanente distopía en la que justamente ocurre todo lo contrario. Para Diego Fusaro, la democracia no busca una sociedad sin oposición porque necesita de ella, necesita del disenso para parecer democracia. En las dictaduras en las que se impone el consenso, el disenso no existe, pues estas no lo toleran. Por otra parte, la sociedad actual es cada vez menos democrática, pues el modelo neoliberal imperante ha hecho que el Estado resulte cada vez menos determinante al tiempo que ha sustituido la soberanía popular, aumentando cada vez más la desigualdad social y reduciendo las formas de disenso, al reducir también cada vez más el espacio para el pensamiento opuesto. El tecnocapitalismo manipula a las masas construyendo un disenso pasivo. En su obra El Leviatán, Thomas Hobbes, de quien hablábamos en pasada y sospechosa entrega, sostiene que el poder absoluto del Estado no puede acceder a la conciencia individual. Hoy el disenso no es reprimido, es evitado, y el poder, al capturar las almas, no necesita reprimir los cuerpos. Hoy las masas sostienen un permanente monólogo sin espacio a pensamiento ni sentimiento diferente. Seres humanos flexibles, sin familia ni conciencia, consumistas desarraigados, atrofiados y precarizados e individualistas, incapaces de ver la explotación a la que son sometidos, incultos y carentes del más mínimo pensamiento crítico, es en lo que les convierte ese invisible poder que no son capaces de percibir y que les mantiene prácticamente idiotizados, impidiéndoles pensar, algo que tampoco parecieran estar interesados en hacer porque ya alguien más lo hace por ellos. Forman parte de una sociedad en la que solo se considera importante consumir y consumir, y en la que ese casi imperceptible poder es el dueño de todo. Medios de producción, de comunicación, periodistas, entretenimiento, etc. Se sirve de todo esto para imponer esa interpretación que ha hecho del mundo y a la que ha convertido en su verdad, única e inapelable. Afirma Fusaro que para localizar y entender el origen de esa sumisión hay que retroceder y ubicarse en 1989, año en que para él se origina la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, la caída de los sistemas socialistas con los que desaparece también cualquier forma de alternativa posible, algo que tampoco liberó a los esclavos del comunismo, narrativa impuesta por los medios de comunicación occidentales y su doctrina, el neoliberalismo. Solo se cambió de amo, pues el capitalismo, ahora tecnocapitalismo, arrebató las conquistas logradas por el esclavo tras muchos años de luchas. Hoy predomina una sola ideología que curiosamente señala como ideológicas a todas las que se le oponen. El mercado es la única religión que se profesa. Quien disiente de este pensamiento económico es señalado de comunista. Y el que se opone a los recortes de los derechos sociales es un negacionista
que no reconoce los derechos humanos. Las orillas ideológicas extremas, izquierdas o derechas, han sido intolerantes con el disenso. Lo hemos podido ver, a pesar de las censuras impuestas por los regímenes de la una o de la otra, que han perseguido, exiliado, en el mejor de los casos, o eliminado o desaparecido a quienes se atrevieron a cuestionarlos o criticarles. En nuestra particularidad y a lo largo de nuestra historia hemos visto lo poco que el poder colonialista primero y republicano e independiente después ha tolerado el disenso y lo que ha costado a quienes se han atrevido a expresarlo. José Antonio Galán y todos aquellos que se atrevieron a formar parte de la revuelta comunera pagaron con sus vidas el haber disentido. Disintió Nariño y terminó encarcelado varias veces. Disintieron quienes proclamaron la independencia, hecho que costó la vida a muchos de ellos. Disintieron Bolívar y Santander, continuando la lucha iniciada por Nariño hasta obtener la independencia del Imperio Español, que desató su campaña de reconquista, y el costo en sangre y en vidas de los insurgentes fue enorme. Disintieron los centralistas de los federalistas y viceversa, consiguiendo solo guerra y discordia. Disintieron los santanderistas de los bolivarianos y estos de aquellos, abriendo en la piel y el alma de la nación una profunda herida que nunca cicatrizó. Por el contrario, abrió el camino para un disenso peor y más profundo, el disenso entre liberales y conservadores, que costó al país ríos de sangre, ruina y pobreza, tras la más sangrienta de las guerras, conocida como la Guerra de los 1000 días. El siglo XX arrancó trayendo consigo esa ya institucionalizada intolerancia al disenso que costó la vida del héroe liberal de dicha guerra el 16 de octubre de 1914, Rafael Uribe Uribe, en quien el régimen conservador vio una amenaza y quien junto con su partido disintió de dicho régimen, que desde 1886 se prolongaría hasta 1930, cuando un nuevo disenso, el de los trabajadores de la zona bananera, que en 1928 en el departamento del Magdalena, al servicio de la multinacional United Fruit Company, hoy Chiquita Brands, condenada en Estados Unidos por financiar grupos paramilitares, exigieron mejores condiciones laborales e iniciaron una huelga que fue reprimida por el ejército ante la presión ejercida por la empresa al gobierno conservador del señor Miguel Abadía Méndez, y que costó la vida a un número indeterminado de trabajadores, algo que aún hoy es motivo de controversia y que contribuyó a la caída del régimen 2 años después. Trágico y luctuoso episodio, magistralmente rescatado del casi total olvido por nuestro gran Nobel de literatura Gabriel García Márquez en su obra cumbre 100 años de soledad. Pensar diferente y manifestarlo costó la vida al gran caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, en quien también las oligarquías de extrema derecha, tanto liberales como conservadoras, vieron una latente amenaza a sus intereses y cuya muerte el 9 de abril de 1948 nunca convenientemente esclarecida. El pensar diferente o disentir siguió cobrando la vida de quienes se han atrevido a manifestarlo. El sangriento hecho desencadenado tras la muerte del popular líder liberal desató una inimaginable ola de violencia, principalmente en los campos, donde grupos milicianos leales al gobierno conservador y en contubernio con la iglesia dieron rienda suelta a su barbarie. Paramilitares, grupos conocidos como pájaros y chulavitas, cobraron la vida de miles de seres inocentes y forzaron a otros tantos que, despojados de sus tierras y para no correr la misma suerte, huyeron hacia los principales centros urbanos, pasando de tener una vida digna y decente trabajando sus tierras a buscar cómo sobrevivir y forzados a sufrir explotación y miseria. Desempeñaron trabajos para los que difícilmente estaban preparados y capacitados,
o recurrieron a la mendicidad o al delito. Y es que esa prolongada hegemonía del Partido Conservador, que se había visto interrumpida por una corta permanencia de los liberales en el poder, conocida como República Liberal, que duró escasos 16 años, finalizó con el retorno al poder del partido antagónico, y la violencia desatada por este no se hizo esperar. La aparición de un corto periodo, 4 años, de gobierno militar tras un golpe de Estado dado por el oficial que lo encabezó y que ha sido considerado como dictadura, puso un fugaz fin a la violencia bipartidista que hasta entonces reinaba. Los líderes de los dos tradicionales partidos, a quienes el gobierno militar empezó a incomodar, se unieron para derrocarlo y establecer una alianza llamada Frente Nacional, en la que, repartiéndose los turnos en el poder durante 16 años, excluyeron a todos los demás sectores de una sociedad a la que no consideraron importantes ni dignos de participar en sus gobiernos, trazando a su antojo los destinos del país. Dicha exclusión se convirtió en germen de nuevas violencias, o tal vez despertó de su aparente sopor a las ya existentes, violencias que hemos arrastrado desde nuestro periodo colonial. Factor que, aunque externo, resultó muy influyente fue el triunfo de la revolución marxista cubana al final de los años 50, que buscó expandirse por toda Latinoamérica, dando origen a diferentes grupos insurgentes, guerrillas, en varios países, entre ellos el nuestro, cuando sus líderes y fundadores disintieron de los gobiernos imperantes. El fantasma del comunismo con el que nos siguen aterrorizando parecía alzarse sobre todo el territorio latinoamericano, convirtiéndose en un permanente dolor de cabeza para la potencia imperial del norte, poco dispuesta a tolerar que otro desastre, como el de Cuba, se repitiera en alguno de los países a los que siempre ha considerado como su patio trasero. El nuestro, proclive a la corrupción desde tiempos coloniales, estableció alianzas con dicha potencia. Los gobernantes de turno cedieron a todas sus pretensiones, otorgaron cuanto se les exigió: explotación de nuestros recursos naturales, permiso para instalar bases militares en nuestro territorio, es decir, un nuevo y mal disimulado colonialismo. Cualquier decisión que se tomara debía contar con el visto bueno de la potencia del norte. A cambio, a las élites gobernantes se les permitió mantener sus privilegios sin tener en cuenta para nada al pueblo raso. Visto con ojos críticos, hemos estado siempre sometidos a una dictadura encabezada por élites de diferente calaña, fascistas, sin otra ideología que llenarse los bolsillos. Dictadura hábilmente disfrazada de democracia, la más antigua del continente, como se jactan en llamarla políticos, periodistas y cuanto demagogo, a quienes se les llena la boca al mencionarla, particular y curiosamente más cuando se acercan esos burdos sainetes a los que se atrevieron a llamar elecciones. Sin importar quién las ganara, la moneda, cayera del lado que cayese, daba igual. Los beneficiados eran siempre los mismos y el perdedor siempre el pueblo, que, engañado o cómplice voluntario, se sigue prestando para tan siniestro juego. Pareceremos recurrentes, pero resulta imposible dejar de mencionar el arribo a nuestra convulsionada y herida nación de esa bestia llamada narcotráfico, que terminó por corromper hasta la sal. Aliado con políticos, empresarios, terratenientes y ganaderos, se instauró en el poder, gobernó el país y desató una nueva ola de violencia, rebajando a las fuerzas del Estado, ejército y policía, al mismo nivel de los grupos paramilitares, repitiendo la historia, cada vez más extendidos por todo el territorio nacional, y con las guerrillas que también se habían extendido, a las que supuestamente debían combatir, alimentados unos y otros por el negocio del narcotráfico. El resultado: más violencia, masacres, más sangre, despojo de tierras, más campesinos desplazados, más pobreza.
6.402 víctimas inocentes disfrazadas de guerrilleros y ejecutadas por el ejército para engañar al país con falsos resultados. Se sumaron a los más de 5.733 integrantes de un partido político exterminado tras ser señalado de ser el brazo político de la guerrilla. Militantes, alcaldes, gobernadores, líderes sociales, académicos y defensores de derechos humanos, 2 candidatos presidenciales, además de otros 2 no pertenecientes al partido, fueron ejecutados por una extrema derecha fortalecida por el ilícito ingreso de descomunales riquezas ilegalmente obtenidas. Pensar diferente y disentir de los que se sienten dueños del país y oponerse a su corrupto dominio terminó por costarles la vida. Disintió el inolvidable Jaime Garzón, quien con su inigualable inteligencia, sus personajes y su humor satírico denunció y puso en evidencia a intocables personajes de la política, el poder, las fuerzas armadas y el gobierno, pagando con su vida su osadía. Tanto abuso, corrupción y saqueo del país ocasionaron que todo lo que tanto se preocuparon por reprimir y suprimir llegara al gobierno, no al poder que le sigue perteneciendo, en cabeza de un gobernante de corte progresista, lo que ha desatado en ellos una furiosa y violenta reacción para evitar que tan siquiera el más mínimo cambio en el statu quo pueda ser posible. Volverán a gobernar y volverán también los despojos de tierra, los baños de sangre, las persecuciones y eliminación de quienes pretendan seguir disintiendo. El país de a pie, el del común, el desarrapado y desposeído, no soportaría que el pensamiento diferente y el disenso y el afán por lograr un cambio terminen costando la vida de quien eligieron para empezar a conseguirlo. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Frase muy escuchada y manoseada que recobra su vigencia. No obstante, aunque la conozcamos una y otra vez, parecemos empeñados en repetir nuestra sangrienta historia. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestra sociedad ya poco dada al disenso. Bueno, mentes queridas y sospechosas, despedimos nuestra entrega de hoy, reiterándoles pulgar arriba, suscribirse, dejar comentarios, compartir el video, quédense hasta el final. Y recuerden, somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico.